La presidenta Michelle Bachelet continúa con su gira por Filipinas, pero antes de revisar aquellos detalles vamos a seguir con otras informaciones de la política local. Por cerca de 4 horas se reunieron ayer los timoneles y secretarios generales de la nueva mayoría para analizar la estrategia que van a utilizar en las municipales de 2016. ¿Cuáles fueron las conclusiones de esa cita? Vamos a andar en el tema, cómo se proyecta la nueva mayoría de cara al próximo año. Tomamos contacto con el diputado del PS, Osvaldo Andrade. Diputado, muchas gracias por esperarnos. Buenos días. Buenos días. Diputado, me gustaría conocer primero su opinión personal al respecto a estas negociaciones municipales de cara a 2016. ¿Debe o no mantenerse este eje histórico, como se ha llamado, al vínculo de CPS dentro de la planificación municipal? Sin duda debe mantenerse, pero lo que hay que entender es que el eje histórico de CPS es insuficiente para sostener plenamente a la nueva mayoría. Hoy día somos varios partidos más y en consecuencia somos todos necesarios. Cualquiera de los que estén allí que falle, evidentemente es un desmedro para el conglomerado completo y en consecuencia sería un desatino. Por eso a mí me parece bien que se haya puesto el acento no solo en la negociación municipal en tanto tal, sino que como parte de un esquema un poco más amplio, que parte por un compromiso político inequívoco, que es que vamos a tener el mismo candidato o candidata presidencial en las próximas presidenciales que corresponde. O sea, para ser bien explícito, ¿tiene que ir amarrada la negociación municipal a aquel compromiso de tener un solo candidato presidencial? Sí, porque usted comprenderá que si en algunos está la idea de ir a la primera vuelta y en consecuencia vamos a tener más de un candidato en la primera vuelta, lo que implica un riesgo político evidente, digamos las cosas tal cual son. Si hoy día se produjera la contienda presidencial y la nueva mayoría fuera con 2 o más candidatos, no pasamos a la segunda vuelta. Yo creo que es una irresponsabilidad tremenda los que están planteando una cosa distinta. Y en consecuencia ir con un compromiso ya que vamos a tener el mismo candidato, que emanará de primaria, por supuesto, o sea, la ciudadanía se pronunciará al respecto, a mí me parece que es el dato fundamental, porque además genera una mayor certeza y elimina incertidumbre. La incertidumbre de algunos, por ejemplo, que otro partido pudiera involucrarse en esta primaria, queda desechada toda vez que el compromiso es de los 7 que hoy día están. Por esas razones que a mí me parece absolutamente conducente para una mejor negociación municipal, para una negociación parlamentaria adecuada, en que todos hagan presentes sus puntos de vista y todas puedan ser considerados, que tengamos un compromiso básico de que vamos a tener la misma candidatura en la primera vuelta presidencial. Diputado Andrade, y si ese panorama está más o menos claro, como usted lo plantea, ¿por qué Ignacio Walker insiste en dejar abierta la posibilidad de que la DC vaya directamente a la primera vuelta, entendiendo además y aclarando que él tiene pretensiones presidenciales? Tal vez por eso. Precisamente por eso que usted acaba de señalar. Yo no quiero especular al respecto, no me atrevería a hacer una afirmación categórica, pero sin lugar a dudas la hipótesis que usted plantea es una hipótesis bastante probable. ¿Pero usted cree, por ejemplo, que Ignacio Walker, dentro de los cálculos electorales que pueda estar sacando por ahora, podría tener mejores opciones en una primera vuelta que en una primaria de la nueva mayoría? O sea, si uno se hiciera cargo de las mediciones que hoy día conocemos, no tendría posibilidad ni en una ni en otro cuadro. Esa es la verdad. Ignacio, desgraciadamente, para sus expectativas, no está marcando en las previas presidenciales. Si hoy día los que marcan son Piñera, Marco Enrique, Ricardo Lago, Isabel Allende. Esas son las personas que están marcando. Ahora, convengamos que faltan años para esto, no le demos a eso también un carácter definitivo, pero ese es el dato. Y en consecuencia yo puedo entender desde ese punto de vista la posición de Ignacio. Sin embargo, el propio presidente del Partido Demócrata Cristiano, y finalmente entre instituciones hablan los presidentes de los partidos, ha señalado que la vocación de la democracia cristiana es también determinar un solo candidato en primaria y en consecuencia lo de Ignacio, siendo una opinión muy respetable, se trata de un expresidente, tengo la sensación, por lo que dice el presidente de su propio partido, que no recoge la opinión de la democracia cristiana. Pero también uno podría desprender otra cosa de las palabras de Ignacio Walker, que no es el único, Gonzalo Duarte también lo planteaba así, dentro de la democracia cristiana. Uno podría entender que quizás la democracia cristiana no está tan convencida de continuar con la nueva mayoría. Si es que definir el candidato presidencial y dejarlo amarrado a la planificación municipal es vital para la proyección del conglomerado, quizás dentro de la DC no están tan convencidos entonces, pues, diputado. Puede ser, yo no me niego a esa alternativa, evidentemente es una alternativa viable, posible de comprender.
Ahora, yo tengo la impresión de que finalmente aquí se va a imponer una lógica súper nítida, y es que la única forma de tener una opción objetiva, de ganar y de proyectar la nueva mayoría y proyectar las realizaciones del gobierno en la medida que tengamos un solo candidato que concurse en las próximas elecciones presidenciales. Yo quiero recordar, con la democracia cristiana nosotros teníamos también un acuerdo, por ejemplo, que en las primarias de la entonces nueva mayoría para definir el candidato presidencial previo a la elección de Bachelet, o sea, con Bachelet incluida, nosotros teníamos un acuerdo de también tener un solo candidato. La democracia cristiana no pudo sostener ese acuerdo. Ignacio se tiene que acordar y él podrá explicar las razones, no me corresponde a mí señalarlo. Y eso generó que tuviésemos 3 candidatos, ¿usted se acuerda? Sí. Y el candidato de democracia cristiana salió tercero. Entonces yo creo que la experiencia también tiene que indicar algo en esto, ¿eh? Y a lo mejor desde ese punto de vista lo más razonable sería que desde ya concordáramos un itinerario que contemple, perdónenme la expresión que no es de lo más elegante, el paquete completo, presidencial, parlamentaria y municipal, y de esa manera podamos evitar todas esas incertidumbres que llevan a ciertas situaciones de angustia en algunos, que impide un buen despliegue de nuestra fuerza y de nuestros acuerdos. Mire, en cada uno de los proyectos que tramitamos en la Cámara y en el Senado hoy día, esta inquietud está presente. De un modo u otro permea la discusión de los proyectos, en la red de partidos políticos, en todos los casos. Entonces es muy importante tener un clima más adecuado, y ese clima es en la medida que uno le da certezas a todo. Usted comprende que sería más fácil la discusión respecto a cómo concursaremos en las municipales si tuviéramos claridad que todos estamos comprometidos a tener el mismo candidato en las presidenciales. Lo razonable incluso sería que si vamos a tener el mismo candidato en las presidenciales, si vamos a tener un pacto parlamentario, si vamos a tener un solo candidato alcalde de la nueva mayoría, tuviéramos una sola lista en concejales. Yo sé que eso estrecha mucho, que complica mucho, pero desde el punto de vista político sería lo razonable. Si partimos de esa premisa, la conversación a lo menos se hace más fácil, creo yo. Diputado, ¿y usted cree que la actitud que ha adoptado la democracia cristiana, las críticas que se han lanzado en las últimas semanas, por ejemplo, desde el presidente Jorge Pizarro, Ignacio Walker también, y ahora todo este enredo en la negociación municipal, ¿usted cree que puede obedecer quizás a ciertas aprensiones que pueda tener la democracia cristiana respecto a sus propios resultados en la elección municipal? Se lo pregunto porque desde ahí también surge el análisis de que el Partido Socialista podría eventualmente subvencionar a la ADC en caso de ir en una lista conjunta. Yo creo que hay una preocupación más general, no solo de la democracia cristiana, sino que de todos los partidos, por encontrar un punto de encuentro de esta naturaleza que nos dé tranquilidad a todos. Y por eso el Pleno del Comité Central enfatizó tanto esta idea de que constituyamos un acuerdo desde la presidencial a la municipal. Esa es una señal política inequívoca de cuál es la pretensión de los socialistas. Y en esto de los subsidios, oiga, mire, es que a mí me preocupa tanto que se demonicen cosas que hemos hecho siempre. O sea, si siempre nos hemos subsidiado, desde que se inició el proceso democrático. Mutuamente, dice usted, en distintas elecciones. Por supuesto, en algún momento fue más duro para algunos, en otro momento fue más duro para otros. Permítame ponerle 4 o 5 ejemplos hoy día. A ver. Matías Walker... Sí, lo escucho, diputado. ¿Puedo seguir? Sí, lo escucho. Sí. Matías Walker con sus votos permitió que se eligiera un diputado comunista. Clemira Pacheco con sus votos permitió que se eligiera un diputado demócrata cristiano. Tucapel Jiménez con sus votos permitió que se eligiera un diputado socialista. Yanna Proboste con sus votos permitió que se eligiera un diputado radical. O sea, perdónenme, las subvenciones han existido siempre. Es de la naturaleza de las coaliciones que los votos de uno le sirvan a los otros. En consecuencia, este es un debate tan estéril, tan sin sentido, si siempre lo hemos hecho. Entonces, y en el pasado, por cierto, era de la naturaleza además del sistema electoral que teníamos. En consecuencia, yo creo que irse por ese debate es un debate absolutamente estéril. Es que estéril... La centralidad está otra. Ajá. Estéril o no, lo había planteado la presidenta de su propio partido. No, yo sé. No, yo lo sé, por eso no cambia mi opinión. Lo que digo es que lo importante de las declaraciones de la presidenta del Partido Socialista es que ella dice, aquí necesitamos proyectar la nueva mayoría y para eso hay que cautelar su integridad. Para eso un candidato común en la presidencial es básico, que emane de primaria naturalmente. Si tenemos ese acuerdo, conversar de la parlamentaria también es más fácil. Y si tenemos ese acuerdo,
constituir el debate en materia de cómo nos vamos a presentar en la elección municipal en materia de concejales, también es más fácil, porque le reitero, si vamos a tener un mismo candidato presidencial, si vamos a tener un mismo candidato alcalde, si vamos a tener pacto parlamentario, ¿por qué no exploramos la posibilidad de tener una sola lista de concejales? Diputado, ¿por qué no? La última pregunta, bien breve, pero en este proceso y en este continuo, como usted hablaba, de municipales, parlamentarios, presidenciales, ¿sería bueno entonces empezar a acercarse a otras fuerzas políticas, el PRO de Marco Enríquez Ominami, por ejemplo? Yo creo que lo que le da tranquilidad al acuerdo es que sea un acuerdo de lo que hoy día constituye la nueva mayoría. Ahora, si la nueva mayoría después, como nueva mayoría, busca un entendimiento con otros, ese es un problema que habrá que resolver en su momento. Pero lo que le da estabilidad a la nueva mayoría es que al interior de la nueva mayoría este sea un tema que todos conversen. O sea, acabo de escuchar que del mundo de Velasco le hacen una petición a la democracia cristiana, bueno, pero si Velasco se define a sí mismo como alguien de la centroizquierda, ¿qué hace con la derecha? Que colabore con nosotros. ¿Por qué no? ¿Ah? Ahora, esa es una decisión que habrá que tomar como nueva mayoría. Bueno, si mañana pasado hace algún sentido llegar a un acuerdo con Marco Enríquez en materia municipal, por ejemplo, que ese acuerdo lo haga la nueva mayoría, pero para eso necesitamos tener compromiso entre nosotros. Si ese es el dato. Ahora, si vamos a llegar con una cosa no definida en materia presidencial, bueno, cada uno se arregla como puede. Y ese es el problema que yo veo y es lo que hay que absolutamente desterrar. Diputado Andrade, muchas gracias por el contacto desde Valparaíso.